Y hermanos, quiero que entendamos esto, que va a venir un momento bien difícil para el pueblo de Israel. Y en ese periodo de la ira de Dios, cuando se va a manifestar sobre los hombres impíos, el pueblo de Israel que va a ser casi exterminado. Solamente van a quedar 5 millones de ellos. Y en ese momento, cuando ya casi se han exterminado, ellos van a clamar a Dios y Cristo Jesús va a venir con su ejército de santos y allí vamos a venir nosotros con Él, porque hemos sido librados de la ira de Dios, pero vamos a venir con Él para exterminar a Satanás y acabar con el hombre impío que está acabando con el pueblo de Israel. Por eso dice que vienen con sus santos. Esos santos somos nosotros, hermanos. Amén. Óigame. Dice la Biblia en Zacarías que mirarán al que traspasaron y van a clamar como clama la mujer cuando va a dar a luz, y van a reconocer a Cristo como su Salvador. Y allí se cumple lo que dice el libro de Romanos capítulo 11, y todo Israel será salvo. Como nación van a ser salvos. Pero ahorita mismo hay un remanente por allí, un remanente por acá. Y ese remanente, junto con los gentiles que están, un remanente por allí, un remanente por acá, es lo que forma la iglesia de Cristo Jesús, de la cual tú y yo somos miembros. Con la sangre de Cristo Jesús que nos lavó de nuestros pecados. Eso nos hace a nosotros especial. El israelita está allá arriba con toda su ley, y para poder ser salvo tiene que bajar a la cruz de Cristo. Y nosotros los gentiles que estamos comiendo allá a tierra, tenemos que levantarnos de ahí y encontrarnos con israelitas al pie de la cruz de Cristo también para ser salvos, porque es solamente por la fe en Cristo Jesús que tanto uno como otro es salvo. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esos judíos que todavía no han creído en Cristo, un día tendrán que confesar, si no se pierden y mueren, porque se van a perder la tercera parte de los israelíes. Solamente una tercera parte se va a salvar. Pero los que se salvan van a entrar al reino eterno del Mesías, Cristo Jesús, donde nosotros estaremos participando con ellos, y así estaremos por toda una eternidad. Nosotros somos algo especial. No se debe engañar de Satanás. Tenemos una parte muy especial en el reino de Dios. Pero sigo leyendo, hermano. Entonces, ya el hermano leyó Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Hemos leído ya parte de Tesalonicenses capítulo 3. Y si seguimos con el versículo más adelante, si vamos a seguir. En Hebreos capítulo 3, el escritor, hay un dilema tremendo: quién fue el escritor, si fue Pedro, Pablo, si fue Juancito, si fue Juan. El asunto es que el Espíritu Santo no nos dejó a nosotros quien escribe, pero sí deja el mensaje. Versículo 12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Él no le está hablando al inconverso. El escritor de Hebreos capítulo 3, versículo 12, le está hablando a creyentes. Leo: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso nos indica a nosotros que el Espíritu Santo nos está advirtiendo de que se van a apartar algunos del camino del Dios vivo. Y miren lo que dice el versículo 13, lo voy a añadir: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe una cosa, hermanos? Es importante de que asistamos a la iglesia cuando nos reunimos para orar, cuando nos reunimos para partir el pan, cuando nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, los viernes cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos: yo no me voy a ir allí o no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas, pero prende la televisión y dura 40 horas viéndola y los ojos se le ponen rojos como un bombillo, y usted no se estaba edificando sino viendo porquería que no le va a edificar.
Óigame, le voy a explicar algo. La iglesia, Dios la dejó en la tierra con un propósito determinado. No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre en cuanto veamos que aquel tiempo se acerca. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando la palabra de Dios se habla en la iglesia, es para nuestra edificación, donde hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Así que no diga, ay, yo me siento tan cansado para ir a la iglesia. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va a ir a la iglesia, ¿usted va a estar caminando o va a estar sentado? Me imagino que se va a sentar, ¿verdad que sí? Pero se queda en la casa, dice, porque está cansado, prende la televisión, se llena la cabeza de basura y cuando se acuesta no sabe lo que usted estaba, dónde estaba metida. Si estaba en un planeta como el viaje a las estrellas, o corriendo a un bandido que estaba con una pistola por ahí. Y después dice, ay, yo no pude dormir anoche, tuve una pesadilla. Que va a tener una pesadilla, tú lo que estaba mirando es los productos del diablo. Pero si usted está escuchando la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Piénsalo bien, porque el escritor me dice a mí y te dice a ti, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso no sucede de la noche a la mañana, eso comienza poco a poco. Hoy no voy a ir, voy mañana. Hay que tarde van a terminar. Hay hermanos que se la pasan mirando el reloj, gracias que el reloj está allí de espalda de ustedes. Pero hay hermanos que cuando miran tanto el reloj, que cuando salen del culto, ¿y cómo se siente, hermano? Ay, me duele el cuello. Claro que le va a doler el cuello, y la pasó mirando el reloj, en vez de estar escuchando el mensaje. Dios es muy claro, hermanos. Pero vamos a mirar otro versículo del libro de Hebreos, capítulo 5. Versículos 11 y 14, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Óigame, ¿sabes lo que está diciendo el escritor allí? Pero sigo leyendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento es sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, oiga bien el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decirme esto a mí? Que hay hermanos que tienen 40 años en la iglesia y usted le dice, búscame el libro de Habacuc. No, yo no escuché el libro. Porque ni siquiera lo ha visto. Hermano, usted leyó la Biblia ya completa. Ay, hermano, yo comencé, pero cuando llegué al Levítico como que me entró un espíritu de desánimo, porque ese libro no se entiende, y es uno de los libros más interesantes que hay, porque nos habla de la adoración a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? No tenemos el discernimiento o el ejercicio mental para buscar lo que la palabra de Dios nos dice. Porque aquí me dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La otra es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Déjenme ponérselo de una manera más fácil. Ok. Claro, se me daña el carro a mí con el freno. Nunca en la vida le he puesto la mano al freno. ¿Cómo ponerlo? Un tornillo que se quitaba en menos de un minuto, me paso 5 horas quitándolo. Y digo, oye, pero qué problema. Entonces yo le digo, José, se me dañó el freno. Y José, que nació con el freno en la mano, viene, va y se sienta, bla, 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 blu. Y cuando yo vuelvo para atrás, José, ¿lo pudiste sacar el tornillo? Oh, pero ya tú pusiste los frenos, muchacho, ¿cómo fue eso? Ah, será fácil. ¿Sabes por qué? El uso. El uso de hacerlo
nos hace a nosotros expertos en ese asunto. Si usted lee la palabra de Dios, si usted saca tiempo para meditar en la cosa de Dios, usted va a llegar a ser un experto en la cosa de Dios. Pero no es cierto que hay más expertos en el pueblo de Dios hoy en el uso del celular que en la Biblia. Que hay más expertos en los asuntos que están pasando alrededor nuestro que en la cosa de Dios. Hay más expertos en los asuntos de... ¿Y ese actor quién es? Oh, ese fulano de tal, hijo de Sutano, de Mengano, le menciona hasta la genealogía del actor de cine, pero no sabe ni siquiera la genealogía del Señor Jesucristo, hasta el versículo 8 del libro de Mateo, del 1 al 8. ¿Sabe por qué? Porque el uso lo tiene equivocado en el aspecto como lo está usando. No estamos llamados para estar enfocándonos en la... No quiero decir que no aprendan del celular. Yo lo voy a ser sincero, una bendición que hay hermanos que saben de los celulares y ayudan a uno. Gloria a Dios por ello. Pero no nos enfoquemos nada más en esa área, nada más. ¿Sabe que yo he aprendido a buscar en mi celular los diferentes libros, la palabra en griego, lo que significa de una palabra de la Biblia y esto, y me ha sido de gran ayuda? Porque hay buenas cosas allí que uno la puede usar para la edificación, pero hay cosas que uno debe desecharlas porque lo único que nos van a apartar es del camino o nos van a trastornar la mente de que si vemos un perro vamos a creer que es un Rottweiler que vive un perrito chiquito. ¿Por qué? Porque lo tenemos enfocado, ese perro me va a morder y el perrito lo que quiere es meterle la cola. Hermanos, estamos más enfocados muchas veces. Pero vamos a seguir, porque Hebreo nos dice también algo en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, de algo que nos debe ayudar a entender. En el mismo libro dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, ya sabemos que Él vino y murió por nosotros, ya sabemos que Él derramó su sangre, vamos a seguir adelante. Comienza a decir, vamos adelante a la perfección, no escuchando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obra muerta de la fe en Dios. Ya sabemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a seguir adelante. Luego dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Yo creo que todos se lo sabemos. Amén. Y él dice, esto haremos si Dios en la verdad lo permite. Ahora en versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y noten esto, qué triste, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiendo la vituperio. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermano? Yo espero que nosotros no seamos de los que caemos en el mundo allá afuera, que después de haber escuchado lo que Dios ha hecho por nosotros, rechacemos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la vida espiritual que debe guiarnos a nosotros. Pedro lo dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. O sea, si nosotros vamos a mirar, cada uno de esos discípulos tuvieron problemas al comienzo, como cada uno de nosotros. Pero luego que vieron la resurrección de Cristo Jesús, la cual nosotros, aunque no la hayamos visto físicamente, la hemos experimentado por el nuevo nacimiento cuando venimos a Él. Y experimentamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice Efesios capítulo 1, versículo 14, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de que de nuestra redención. Y como dice el Señor Jesucristo, que Él ha enviado o va a enviar el otro Consolador, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nos va a guiar y nos va a enseñar. Es triste
Y una persona rechace toda esa verdad para irse al mundo y seguir los rudimentos del mundo. Y piensan que, bueno, Cristo va a morir por mí de nuevo. No, ya Él lo hizo. Ya Él murió por tus pecados. Lo que tú tienes que hacer es volver a caminar con Él como caminaba al principio, porque te ha apartado de Él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El que confiesa su pecado y se aparta de Él, ¿qué dice? Alcanzará que misericordia. Significa que la persona tiene que confesar su pecado, apartarse del pecado que está haciendo, y la misericordia de Dios le va a alcanzar. Pero la persona, si no confiesa su pecado y continúa en pecado, hay una cosa en esa Biblia que me dice a mí, que Juan lo dice muy claro, y lo vamos a leer más luego. No lo voy a decir porque me dicen, hermano, dame una orejita. No puedo dar orejita ahora. Pero mire, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice la palabra de Dios, porque si pecáramos, ¿no? ¿Qué dice allí? Voluntariamente. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. En otras palabras, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, nos enseña lo que es la verdad y la gran diferencia entre lo que es la luz y la tiniebla. Y ya nosotros entendemos que debemos vivir en novedad de vida. Porque el que peca después de haber conocido a Cristo Jesús lo está haciendo voluntariamente, no por ignorancia, es porque ha decidido voluntariamente ser desobediente. Y eso es lo que está llevando el libro de Hebreo paso por paso para que entendamos. Dice el versículo que acabamos de leer. ¿Qué versículo era? Porque se me fue. 26. El 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, tú sabes que pecaste. ¿Sabes que a David le pasó algo así? ¡Ah! David, claro que sí. David, algunos dicen que él le trajeron una mujer de Urías, pero David era el rey. Y yo creo que hubo una lucha tremenda en la cama entre ella y él, porque él quería violarla y lo logró. La obligó a acostarse con él y salió encinta. Betsabé de David. Y David, para esconder sus pecados, trató de decirle al marido, acuéstate con ella, pero ya la mujer estaba encinta de él. Era para que dijera, no, esa no era de David, fue de Urías. No, ya te la había puesto encinta. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que como no lo logró, mandó a matar al pobre hombre con la espada del extranjero que estaban peleando con ellos. David estaba pecando voluntariamente, señores. El crimen que cometió fue voluntariamente. ¿Y sabe algo? Que David duró un tiempo sin confesar su pecado. Y mientras no lo confesó, se estaba muriendo espiritualmente, de tal manera que decía, por favor, devuélveme el gozo de mi salvación. Dios no puede devolver el gozo de la salvación a una persona que está en desobediencia. Cuando tuve un hermano que dice, ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia ni de leerla, como que se me ha ido como ese gozo que tenía antes, confiesa tu pecado. Tú estás pecando contra Dios y algo hay que tú no lo has arreglado con Dios y por eso te estás sintiendo así. Ay, que es la cabeza, los pies, la mano, los dientes. Buscamos todas las excusas por ese asunto del corazón, usted y yo, que sabemos que es con Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Cuando David fue enfrentado por Natán y le dice, tú eres ese hombre, tú eres el asesino, el criminal. David reconoce que había pecado contra Dios y reconoce el pecado contra Dios y se arrepiente.
y Dios lo perdona. Quiero que sepan que después de eso la vida de David cambió, porque ya no tenía más mujeres como al principio tuvo. Pero las consecuencias se pagan, hermano. La consecuencia del pecado se paga. El hermano creyente, joven, que se va a usar drogas o marihuana y cualquier otro disparate que está el mundo ofreciéndole ahí afuera, y luego que está vuelto un estropado en un hospital, enfermo del estómago, de la cabeza, que parece alguien que casi está loco porque las drogas no han puesto así, se arrepiente de su pecado, el Señor lo perdona, pero las consecuencias las va a llevar hasta el día de la tumba. ¿Me hago entender? Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros hacemos ahí afuera. Hay que la compañera mía lo hizo, él lo hizo. Le voy a decir, tuve un hermano, se llamó Manuel David. Era el segundo, él y yo nada más. Manuel David era un experto en explosivos, paracaidista en el área. Se fue del arma y salió un día que se le escapó. Nunca lo pudieron agarrar. Trabajó en una compañía que la llamaban en Nueva York, el Navy Yard. Mi hermano Manuel David ganaba $700 a la semana. Estoy hablando de la década del 80. $700. Dineral. El lunes le estaba pidiendo dinero a mi mamá para el token, para montar el tren, porque todo se lo usó en drogas. Desesperada, y uno desesperado también, porque uno sufrió, porque aunque no estaba metido en eso, pero cuando usted está pecando contra Dios, usted no solamente va a afectar a usted mismo, sino que afecta a su papá, a su mamá, a su hermano, a los hermanos que están alrededor suyo, a la iglesia donde asiste, porque su pecado va a afectar a los demás. Pues mi hermano, mi mamá se lo llevó para Santo Domingo, allá la mata de la droga como hay ahora, como en Colombia o en México. Murió de una sobredosis, pero antes de morirse, vino lo que era el Señor y se salvó. Pero murió horas después y la pus le salía hasta por los oídos. La consecuencia la pagó, aunque su alma se salvó. Y yo les quiero decir a ustedes jóvenes, tengan cuidado ahí afuera. No piensen que ustedes son muy sabios, porque Satanás es más sabio que ustedes y él lo conoce mejor de lo que ustedes piensan. Porque Satanás lo único que quiere es apartarlo de Dios y destruirlo. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso nosotros tenemos que estar alerta. Pues noten acá. Dice en el versículo 27, sino nos trae expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de Dios o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, si tú menosprecias la ley, 2 testigos te van a acusar. Hoy en día, cuando hay un accidente, están buscando testigos para ver quién fue que tuvo la culpa. Y esos testigos van a decir, fue él. Pero en el caso de Dios es todavía peor, porque el mismo Dios va a testificar de que esa persona ha tenido por inmunda la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y ha preferido seguir el mundo y apartarse de él, y nadie lo va a poder salvar. Esto es algo muy serio. Pero noten, porque estamos hablando de la apostasía. Apocalipsis, segunda de Pedro 3:3, segunda de Pedro 3:3, dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Y sabemos la historia diciendo, ¿dónde estará de que la venida de Cristo? Pues no ha llegado.
Eso no hay que decirlo, porque la gente todavía lo está diciendo por ahí. Y que Cristo no viene. Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios, en primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice de esta manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y voy a concluir con ese versículo, porque ustedes tienen un ensayo que hacer. Miren, hermanos, la Biblia dice que los que se van al mundo en el tiempo de la apostasía es porque nunca fueron del Señor Jesucristo. ¿Asistieron a la iglesia? Sí. ¿Cantaron los himnos? Sí. ¿Cuando oraban no inclinaban la cabeza? Sí. Este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos de mí. El hecho de que usted esté sentado ahorita mismo en esta banca no quiere decir que usted sea un cristiano si todavía usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. El hecho de que usted nazca en un garaje no lo hace un carro. El hecho de que usted nazca en un hogar cristiano no lo hace cristiano. Es necesario que usted tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La apostasía viene, hermano, y ya estamos viviéndola en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Y vamos a ver muchos que se van a apartar, se van a ir. Uno va a llorar, uno se va a lamentar por ellos. Pero como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No son todos los que están, ni están todos los que son, indicándonos que tenemos que analizar nuestra vida personal, no a la luz de mi papá y mi mamá, o de mi abuelo, de mi tío, o de mi primo, de mi hermano. Es a la luz de la palabra de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Usted no puede esconderse de Dios porque Él conoce lo íntimo de su corazón. Vamos a inclinar la cabeza. Y mientras yo estoy hablando, si usted cree que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús, si usted cree que es necesario que restablecer esa comunión con Dios no está rota, si usted cree que no se siente seguro, yo le voy a rogar que levante su mano. Levante su mano y diga: oren por mí, por favor. El hecho de que usted levante la mano no quiere decir que usted está oh sí, yo me voy a salvar. No, está diciendo: yo reconozco que puedo estar en una situación muy peligrosa en mi vida personal. ¿Hay alguien en este día que quiere levantar su mano? ¿Quiere decirle al Señor? Gloria al Señor, hermana. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere levantar la mano y decir: Señor, yo quiero sentirme, quiero estar 100% de victoria en tu poder? ¿Hay alguien más? No tenga temor, mija, levanta la mano. Porque Cristo puede venir en cualquier momento y te puede quedar. Y este es un asunto de vida eterna. Porque si fuera de la tumba uno diría: bueno, se murió. Pero es en el asunto que cuando usted muere, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, será lanzado en el lago de fuego por toda una eternidad. Y usted no quiere pasar una eternidad en el lago de fuego. Hay alguien que todavía no se siente seguro y quiere decirle: Señor, yo quiero
yo quiero que tú obres mi vida.